Pues estamos casi concluyendo eh, la parte del proceso sucesorio. Sin embargo, hoy vamos a ver la segunda forma de sucesión, que es la forma intestada. Y ya únicamente nos quedará una de las facultades especiales que tiene el albacea, como lo dijimos en la clase anterior, en lo que debe de cumplir con la partición de la herencia. Y entonces hoy pues vamos a ver la sucesión intestada. Vamos como siempre, pues vamos a tratar de ir más despacio. Esto es una sucesión muy bonita de pocos artículos, pero que todos los artículos en sí tienen mucho de importante. Aquí pues en la sucesión intestada pues siempre habrá una persona que con su patrimonio piensa qué es lo que va a pasar después de su muerte o cuando él fallezca. Por lo tanto, esta persona, pensando y teniendo un patrimonio, pues no decide, fallece. Y pues, oh sorpresa, que no hay testamento. Pero el testamento también puede que no exista y que pueda ser nulificado o sea anulable o que tenga ciertas formas en que, por ejemplo, no haya sido instituido ningún heredero o haya algún problema y entonces algún bien que se haya quedado sin que haya sido tomado en cuenta en el testamento. Por lo tanto, si se dan todas estas alternativas de no testamento todo esto va a estar regulado en la ley, pues se da la sucesión ab intestato, que quiere decir la sucesión en donde no hay testamento y por lo tanto también recibe el nombre de legal, porque a quien se le van a entregar los bienes de esta persona que no haya dejado testamento o que su testamento no sea lo suficiente, y entonces es la ley la que va a establecer a quienes se deba entregar esos bienes. Por lo tanto, por eso se le llama sucesión legal y va a llamar a los parientes más próximos. Por lo tanto, también se le llama sucesión legítima, la de los legítimos familiares. Entonces, pues como todo, el origen histórico es muy importante porque ahí es donde realmente de todo nuestro ordenamiento y de nuestro derecho se basa en lo que era el derecho romano, y en el principio hubo un predominio inicial de la sucesión testamentaria, cosa a la inversa en el derecho germánico, en el cual se daba la sucesión intestada, pero en el derecho romano fue la testamentaria. Una excluía
a la otra. Y bajo ese principio en el derecho romano de que nadie puede morir en parte testada y en parte intestada. Entonces la institución también de heredero era un requisito necesario para que pudiera existir la sucesión testamentaria. Por lo tanto, eran bien rígidos con todas esas formalidades. Y por último, se basaba en que la sucesión testamentaria abarcaba todos los bienes del decuyo. En el derecho antiguo, la figura del ab intestato, o sea, sin testamento, yace realmente en la norma que se establecía en las 12 tablas. Y era muy importante el principio de que si muere intestado y no hay heredero, tenga la herencia el próximo agnado, o sea, el próximo pariente más cercano. Si agnado, tengan la herencia los gentiles. Entonces pasaba a manos de los gentiles. Ya en el derecho pretorio, debido a que a una sucesión intestada que fue calificada de injusta, ya se tomó en cuenta en el orden sucesorio al cónyuge, a los hijos emancipados y a los parientes en línea de la mujer. Ahí tuvo la introducción del abonorum possessio en lo que era un derecho de perseguir y retener el patrimonio o las cosas que fueran de una persona cuando ésta había muerto. Ya el derecho justiniano se dio un reconocimiento al parentesco natural sobre el parentesco civil o agnaticio. Aquí ya hubo un establecimiento de 4 órdenes de herederos. Lo primero eran los descendientes, luego los ascendientes, ascendientes de padre y madre, y por último los colaterales. Entonces, ya esto, si no existía ningún testamento, entonces había el establecimiento y ya se normaba que eran los descendientes, los hijos, los ascendientes de padre y madre, y los colaterales, o sea que tomaban en cuenta a los abuelos, y por último todos los colaterales. En la sucesión esa intestada de liberto, pues era aquella persona que carecía de familia civil o agnados y de gentiles. Las 12 tablas establecían que si el liberto moría intestado, el orden sucesorio sería el sui heredis del liberto, o sea, el sui heredis, o sea, todos los parientes cercanos, los parientes más cercanos a él. A falta de esto, pues entonces eran los patrones en segundo lugar. En tercero, los descendientes agnaticios de los patrones y de acuerdo a su proximidad de grado, y al final, sin todos ellos, los gentiles del patrón. Entonces, esa era, ya se establecía la sucesión intestada cuando no había de por medio un testamento. Ahora bien, ¿cómo podemos definir entonces a la sucesión intestada? Varios juristas, dentro de los cuales están las 3 principales definiciones, aquí se las dejo. Puig Peña nos dice que es aquella, está hablando de la sucesión, es aquella sucesión establecida por la ley para regular la ordenación
y distribución de los bienes dejados por una persona cuando muere sin otorgar testamento o con testamento ineficaz o insuficiente para poder llevar a cabo la distribución. O sea, que el testamento no fuera suficiente para llevar a cabo la distribución. Rogina Villegas nos establece que la sucesión intestada es aquella en virtud de la cual el patrimonio del decujus o de cuyos se transmite a falta de testamento por disposición de la ley. Todos concluyen que es por disposición de la ley, llamando a los parientes más próximos que excluyen a los más lejanos. O sea, los parientes más próximos, y por eso es que también se le llama sucesión legítima. Y excluían a los más lejanos. Espíncavas nos establece que es la delación hereditaria, o sea, si se recuerdan, en la vocación es el llamamiento que se hace y la delación es el ofrecimiento. Entonces, la delación hereditaria en la sucesión de una persona, o sea, el ofrecimiento hereditario en la sucesión de una persona, cuando por falta de disposición testamentaria total o parcial o invalidez o ineficacia de la misma, no ha ordenado a aquella el destino de su patrimonio, o no se ha agotado en favor de los llamados por testamento. Entonces, como ven, es la ley la que establece hacia qué personas son las que se le van a transmitir los bienes y qué pasa cuando falta uno de estos al llamamiento y a la delación y que se tenga que llamar a otras personas. Pero toda esa distribución va a estar establecida en ley. Para su naturaleza jurídica, o sea, de dónde se origina, es muy importante conocer las teorías en las cuales se basa la naturaleza jurídica de la sucesión intestada. La teoría de la voluntad presunta del causante. La sucesión, como principio testamentaria, es originada de una manifestación de voluntad expresa del causante. O sea, testamentaria porque hay un testamento. Sin embargo, la sucesión intestada tiene de base la voluntad tácita, o sea que se considera así, presumiendo que la volición póstuma del causante determinaría que los parientes más próximos y queridos serían los designados si hubiera otorgado testamento. Es esa presunción a que él otorgaría testamento a los parientes más cercanos. Sin embargo, se adversa que no siempre el parentesco produce cercanía o cariño. Es subjetivo y puede variar y estar dirigido a personas ajenas. Acuérdense que esta es la voluntad y entonces, como es una voluntad basada en lo testamentario, esa teoría de la voluntad presunta, entonces el parentesco no es realmente una buena, algo positivo hacia la teoría de la voluntad presunta. Hay otra que es la tesis de la copropiedad familiar.
Ya entendemos ahora que es la copropiedad cuando a uno o más eh, son propietarios de un bien. Esa tesis de la copropiedad familiar se considera que en vida, en vida del causante, los miembros de su familia contribuyeron en mayor o menor grado a la formación de su patrimonio. Con la muerte, ese patrimonio regresa a la familia. Bueno, pues tendrá su adversación, pero sin embargo es una teoría que, que no siempre, no todos los parientes han contribuido. Sin embargo, esta lo dice en mayor o menor grado y entonces ha de haber habido una cooperación. Hay una teoría ética, una teoría en que algunos apoyan la sucesión sobre base de la familia como una comunidad de deberes. Se entiende que el que muere tiene el deber de favorecer con sus bienes a las personas ligadas por vínculos familiares. Pero, ¿qué pasa con los parientes colaterales y los parientes en grados más remotos y el cónyuge? Entonces, es una teoría ética que ahí se considera, sin embargo, tiene su adversación. Hay una teoría biológica. Esa teoría biológica que se refiere a esa relación paterno-filial en la cual realmente hay una relación biogenética. Esta se adversa porque el vínculo de sangre por sí solo no justifica la herencia en algunos casos, así como con el cónyuge con quien no existe una relación consanguínea. Y aquí pues también está lo que es el parentesco civil cuando se habla de la adopción. Todos los hijos tienen los mismos derechos y no necesariamente estaba por el vínculo de la sangre. ¿Qué características vamos a ver en la sucesión intestada? A sabiendas de su definición, todos nos vamos a basar en que hay un patrimonio, pero como no hay voluntad expresa del causante, la transmisión del patrimonio tiene que ser a título universal. No puede haber legado, no puede haber alguna transmisión de algún bien en particular, porque es el legado o a título particular solo se puede dar por la vía testamentaria. Es la voluntad así del causante. Pero como aquí no hay un testamento, pues la transmisión es total, a título universal. Y así, al ser la voluntad del causante de carácter presunta, no podrán existir legados. El heredero ad intestato subroga al causante de manera absoluta en todos sus derechos, pero también en sus obligaciones, incluso hasta el último rango en el cual el sucesor es el Estado. Es una transmisión mortis causa. Debe de existir la muerte del causante. Ese causante que no ha otorgado testamento es la que va a dar origen a esta sucesión.
Sin esta razón no puede haber proceso sucesorio. Eso es una premisa universal. Sin la muerte del causante no puede haber proceso sucesorio. Ese primer eslabón que debe existir para que se inicie el proceso sucesorio, el primer presupuesto. Es de carácter legal. Claro, el llamamiento de las personas que son herederas las hace la ley. O sea, que en la ley tiene que estar establecido quiénes van a ser los llamados a que reciban, a que sean herederos. No hay disposición de voluntad por parte del causante, porque no otorgó testamento o este ha sido ineficaz. La sucesión intestada también es de carácter supletorio o subsidiario. ¿Por qué? Porque apunta a la carencia de un testamento o bien a la insubsistencia del mismo. O sea que el que no exista testamento puede ser porque no haya o porque sea insubsistente, ya sea por haber sido revocado o declarado nulo. Ante la falta de voluntad, esta debe ser suplida por la ley, o sea, va a subsidiar el hecho de que no haya un testamento y es la ley quien va a establecer a qué personas hay que hacer el llamamiento y esa delación. 5. Es compatible con la sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, pueden avenirse las dos clases de sucesión, que es la sucesión mixta. Cuando en el testamento el causante ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. Por lo tanto, antes de entrar a todo lo que es la ley, hay principios regidores de la sucesión intestada. La sucesión inmediata, desde el momento de la muerte del causante. Ahí debe de haber la sucesión desde que muere el causante. Y siempre esta va a tener, a ella va a tener preferencia a la testamentaria. O sea que se prefiere la testamentaria, que exista un testamento. Va a haber compatibilidad de las dos formas de sucesión porque se reconocen las dos formas de sucesión, testamentaria e intestada, pero también puede haber una parte que quede testamentaria y otra parte que quede intestada. Entonces, leamos ahora el artículo 1068. En esto vamos a empezar a ver los casos en que tiene lugar la sucesión intestada. Por favor, despacio y vamos a tratar de ir explicando cada uno de ellos. ¿Puedo leerlo, licenciado? Por favor, compañera. Gracias. Artículo 1068, casos en que tiene lugar. Está hablando de la sucesión intestada, ¿verdad? Correcto. Sí, es lo que continúa. La sucesión intestada tiene lugar, primero, cuando no hay testamento. Ok, ahí quedemos. Cuando no hay testamento. O sea, falta absoluta de testamento, como usted lo está diciendo en el artículo 1068. Pero también porque se pueda revocar, que haya revocación del testamento, tal y como se establecía
en el 982 o 983, que ya leímos cuando vimos la sucesión testamentaria y que pueden volver a ir a leer. También cuando hay nulidad del testamento en el 977 o anulabilidad en el 978. 2, lea. Segundo, reformado por el artículo 75 del Decreto Ley 218. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. Bueno, entonces las situaciones del heredero, o sea que va a faltar la condición puesta por el testador con la muerte del instituido, también muerte del instituido heredero antes que el testador. Entonces, o incapacidad para heredar. ¿Se recuerdan que vimos las incapacidades para heredar por lo que se establecía por indignidad, fuera de los casos de representación, que está en el 929, o porque el heredero renuncie a la herencia, tal y como está establecido en el 1033, luego usted puede ir a llenar su código y poner los artículos y los llamamientos como tal. Tercero, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes y legados. Exacto, ¿verdad? Ahí es, en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, o sea, que no dejó todo en legados, y entonces esto queda como intestado. Cuarto, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Que es la sucesión mixta, ¿verdad? Que ya lo vimos en el 1068 y en el último párrafo del artículo 919. Por ejemplo, aquí el testador ha dejado de disponer, yo otorgo testamento y cumplo con todas las formalidades. Y que tal cosa pase a fulano, ya instituyó todos los herederos, quiere dejar un legado, pero en eso se queda pendiente una casita o una pequeña parcela o algo, y entonces no la incluyó en el testamento. Fallece y entonces ha quedado una parte testada y la otra intestada, porque dejó de disponer de alguno de sus bienes. Ok, entonces, en los casos, en el 1069 nos establece que en los casos de los incisos tercero y cuarto del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador, o sea, lo que quedó fuera, lo que no se quedó dentro del testamento. Leamos el artículo 1070. Lea también la compañera ahí. 1070 indicó, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 1070. Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el orden de los bienes. Ni el origen, no orden, ni el origen. Sí, perdón, ni el origen de ni los el bienes. origen de los bienes. O sea, que la sucesión intestada
la norma, la regla es que la ley solo considera los vínculos del parentesco y los subraya, ¿verdad? ¿Estamos? Perfecto. Entonces ahora vayamos un poquito más despacio. Entonces, cuando no hay testamento, porque no lo hizo, no hizo el, no, no lo pudo hacer. O bien, sí lo otorgó, pero luego lo revocó y no volvió a otorgar otro. Entonces, no hay testamento. Porque él sí pudo, esto sucede mucho, que sí otorgó testamento, pero luego lo revocó. Y en la revocación no hubo un posterior otorgamiento de testamento, entonces no hay testamento. O bien hubo nulidad o pérdida de la validez. Pudo haber sido de que hubo coacción, violencia, o perdió totalmente de efectividad el testamento y entonces no hay testamento. O sea que no solo porque no se hizo o no se otorgó, sino que también porque haya habido nulidad o pérdida o validez. También, entre esos presupuestos, cuando no hay testamento, falta absoluta de un testamento. ¿Y ahora qué? Pues ahora usted ya puede contestar qué pasa si no hay testamento. Y parece, pues ahora se irá al proceso intestado, a la sucesión intestada. En la revocación del testamento, ahora leamos el artículo 982. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. O sea que no podrá ser revocado en todo, con las mismas solemnidades como se otorgó, también se debe de revocar. Entonces ahí está muy claro la revocación del testamento. 983, usted misma, compañera, léame. Muy bien. Artículo 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Bueno, ok. Ay, perdón. Sigue. Las donaciones. Sí, las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Del testador, ¿verdad? Las donaciones que haya hecho con la anterioridad al testamento caducan, salvo que el testador diga, bueno, yo había dejado esto y que continúe. Todo eso lo puede él dejar en su testamento. Entonces, pues ahí la revocación del testamento se revoca por el otorgamiento de otro. O sea que aquí no puede ser revocado en todo ni en parte, sino él puede dejar determinadas cláusulas, pero ese es el otorgamiento de otro testamento y entonces él dice que tales y tales cláusulas desaparecen y son revocadas y que ahora hay nuevas cláusulas, etcétera, etcétera. Artículo 977. A ver, alguien que no lo lea.
Bueno, alguien que Yo, nos lo licenciado. lea, por favor. Artículo 977. Es nulo el testamento que se otorga sin observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. O sea, no hay testamento, hay nulidad del testamento en sí cuando no se han cumplido con la observancia de las solemnidades esenciales. No pueden omitirse esas solemnidades esenciales que la ley establece. Al igual, un testamento cerrado es nulo desde el momento que haya el menor indicio de que quisieron abrir la plica que lo contiene, y entonces el testamento queda sin validez, nulo, no nace a la vida jurídica. Situaciones del heredero es por faltar la condición puesta por el testador. El testador puede ser que le haya dicho al heredero, pues, tiene derecho a ser el heredero siempre y cuando no se case con fulano de tal, o al revés, o que haya cumplido con su graduación y no, o sea, no cumple con la condición puesta por el testador, y entonces eso es uno. Dos, la muerte del instituido heredero antes que el testador, pues murió, y entonces quedará, no habrá heredero. C, la incapacidad para heredar fuera de los casos de representación, que son los casos de indignidad, y la renuncia de la herencia es cuando repudia alguien la herencia, y que es un derecho y él puede renunciar a ella. Así como lo puede aceptar, puede renunciar a ella. Cuando en el testamento no hay heredero instituido, el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, es muy importante. Y cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes, que se da la sucesión mixta, que está en el último párrafo del artículo 419. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa si no da lugar a la sucesión intestada? Para ello, pues como es la ley, este artículo 1078, por favor, le pone un asterisco y lo subraya. Y aquí pues está el orden de la sucesión intestada. Leamos el artículo 1078. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente. Cónyuge, perdón. Sí, mi amor. Sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Bueno, entonces, en lo primero, el orden de la sucesión nos establece que la ley llama a los hijos y al cónyuge
sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. O sea que es muy importante el régimen económico al cual fue tomado en cuenta en el matrimonio. O sea, a los hijos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, y ellos van a heredar por partes iguales. 50-50. Sin embargo, si hay por el régimen económico, tendrá que haber una liquidación del régimen y por eso establece que si los dice, no obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería, en ausencia de gananciales tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Y entonces, 50-50. A los hijos y al cónyuge. 50-50. Así es como queda el primer. Dice, es muy importante. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar. O sea que la ley establece ese primer lugar. No puede haber modificación al mismo. En los hijos, todos los hijos, y incluye a los adoptivos. Todos los hijos son iguales. 50-50. Ok. Ahora bien, artículo 1079. Ahí pone segundo. Alguien que lea el 1079. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge, por iguales... Cónyuge. El cónyuge, por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. Ok. Bueno, entonces, ¿qué dice? A falta de descendencia. ¿Quiénes son? A ver, compañero que leyó. ¿Quiénes? A falta de descendencia, ¿cuál será? ¿De quiénes? De descendencia serían hijos. A falta de los hijos, ¿sucederán quiénes? Los ascendientes más próximos. Que serían los padres, ¿no? Padres y también el cónyuge. Exacto. 50-50. Por partes iguales. Si solo hay una sola, si no hubiera ya cónyuge o no hubiera los ascendientes más próximos, entonces, y solo está la cónyuge, todo le queda a ella, 100%. Si solo ya no está el cónyuge y solo están los ascendientes más próximos, a ellos les corresponderá el 100%. O sea, dice por partes iguales. O sea que en primer lugar, a los hijos y al cónyuge. En segundo lugar, a falta de descendencia, o sea, que no estén los hijos, van a suceder los ascendientes más próximos. Y con el cónyuge, y entonces 50-50. Si falta uno de ellos, aquí ya le corresponde a una sola de las partes que estén el 100%. ¿Estamos? Ok. Entonces, tercero, artículo 1080. Usted le pone tercer lugar.
1079 el 2, el 1078 el primer lugar, 1079 segundo lugar y el 1080 tercer lugar. ¿Alguien que lea? El 1080. Sí. Artículo 1080, reformado por el artículo 76 del Decreto Ley 218. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. O sea, que a falta de quiénes, compañera. A ver, pues, ahí es donde uno tiene que llevar su artículo, su código. Y entonces, a falta de los llamados según el artículo anterior, o sea, que ya no hayan descendientes. Y llamaron a los ascendientes y el cónyuge. Y si no hay ascendientes ni cónyuge, entonces van a suceder los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Y aquí es donde es importantísimo que usted recuerde la clase de parentesco para que usted entienda hasta dónde llega el cuarto grado de consanguinidad. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Los hermanos. Sí, los hermanos. Entonces aquí pues ya irán hasta el cuarto grado, van a suceder, ¿verdad? Los colaterales. Hermanos y hasta los primos estarán ¿en qué grado? Cuarto grado. Bueno. Artículo. Vamos a ver. Bueno, leamos el artículo 1082, que es muy importante. Yo lo leo, licenciado. Por favor. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido, si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. De la separación. Lo subraya. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. He aquí, si se recuerdan, en los derechos y obligaciones del matrimonio, pues es el derecho a la sucesión intestada del marido, del cónyuge. Entonces, eso es bastante importante. Leamos ahora el artículo 1074. Yo lo leo, Lic. Por favor. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan, los parientes del difunto y, a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Ok. En el 1074 nos dice que a falta de parientes del difunto, o sea que aquí le ponen el cuarto lugar. A falta de parientes del difunto, no, como no hay ya parientes, no hay ascendientes, ni hay quien, nadie de parientes hasta el cuarto grado. Los que van a suceder son el Estado y las universidades. El Estado más
las universidades del país. No establece el artículo la Universidad de San Carlos. Las universidades del país por partes iguales. O sea que 50 quedará para el Estado y 50% para las universidades del país, y aquí estarán todas las universidades del país. ¿Estamos? Ok. Pues aquí hay varias consideraciones que hay que estar, que parte ya se las establecí y se los estuve diciendo conforme iba la plática. Lo dispuesto en los artículos anteriores en el 1081 se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos. Ahí se recuerdan que los límites de testar, para la libertad de testar, pues es con las personas que tengan derecho a esos alimentos. Y aquí por igual se debe de respetar ese tipo de situaciones. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación, tal y como lo establecimos cuando leyó el 1082. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su ex cónyuge. Nada que ver ahí con el divorcio. Pues ahí se disolvió el matrimonio y entonces no tendrá ningún derecho a la sucesión intestada, y eso está en el 1083. En el 1074, pues, si no hay parientes, la herencia se declara vacante y por lo tanto es el Estado y las universidades del país los que son llamados a esa sucesión. En el 1074, pues está que el pariente más próximo en grado va a excluir al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. En la sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho, se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supéstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. O sea que al tener la unión de hecho, los mismos derechos y obligaciones del matrimonio. Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no del sexo de las personas, ni la naturaleza ni el origen de los bienes. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Eso ya lo vimos con la representación hereditaria. Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la porción que la ley le asigna. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpe, o sea, sustituyen a la persona, y si son varios, pues ocupan y van a tener derecho al único porcentaje. Si son más de uno, dos o tres, pues ese mismo porcentaje se dividirá en el número de personas que sea. En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, o sea, una sucesión mixta, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia, y enseguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador. Estamos hablando de la sucesión mixta. Los hijos, sean
o no de matrimonio van a heredar a sus padres por iguales partes. El hijo adoptivo hereda a su padre adoptivo en igual grado que los hijos que lo son por naturaleza, pero no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. O sea que él solo tiene derecho como hijo, pero no tiene derecho a la sucesión con los parientes del adoptante. Si hubiere varios parientes de un mismo grado y algunos renunciaren o no pudieren heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación, tal y como ya lo establecimos. Ok, eso para mí es todo, ya nos va a quedar pendiente ya solo la última parte, que es una de las facultades especiales del albacea, y vamos a ver qué es más hereditaria y la partición de la herencia como esa facultad especial y última que tiene el albacea. Entonces, pues esto es la sucesión intestada. Y entonces, no sé si hay alguna pregunta. No sé. No sé si está la licenciada Morales por ahí. Aquí estoy, doctor. Es que no la miraba yo en mi pantalla, perdone. Me agarré. Bueno, ahí No estamos. tienen duda. Son Compañeros, buenas noches. ¿No tienen dudas sobre la sucesión intestada? Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta en el artículo 1074, en donde dice que si no están las personas que son llamadas a la sucesión intestada, que según las reglas se parte en partes iguales entre el Estado y las universidades. Uh-huh. En el segundo párrafo dice que el pariente más próximo en grado excluye al más remoto. ¿Eso a qué se refiere? Si se dio cuenta en los artículos anteriores, por ejemplo, cuando nos indican, le voy a decir, cuando dice a falta de parientes, perdón, aquí Es que por ejemplo, en el 1079 le dice, a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos. Entonces, ve ahí cómo va descartando el pariente más próximo, el que está más cerca de usted, excluye al más remoto, porque la sucesión intestada es para los parientes. Entonces, si usted tiene hijos, no le puede venir a reclamar su primo, por ejemplo. Primero, ¿qué nos indica la ley? El pariente más próximo. Primero sus hijos y después, dependiendo en la situación que usted esté y los parientes que tenga, así se va haciendo la distribución. una de las cosas, Lick, es que se confunden mucho en el artículo de que porque está hablando del Estado y las universidades, pero el artículo al iniciar establece, son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan, coma. Y que ya explicaste, ¿verdad? Sí, coma, los parientes del difunto. Uh-huh. Entonces, en el último párrafo, ellos establecen que el pariente más próximo, porque se está refiriendo a los parientes del difunto. Más cercanos, ajá. Entonces, se excluye al más remoto. Pero a eso es lo que a veces tiende a confundirse, que por qué hablando del Estado y de las universidades,
establece el último párrafo, pero al principio dice los parientes del difunto. Exactamente, y como ahí ya está la respuesta a cuando ya no hay parientes, porque por eso le está diciendo que según las reglas que más adelante se determinan, ¿verdad? Porque ya después, exactamente, y ya después viene el orden de sucesión intestada. Ese es el principio general de la sucesión para ya irse a la sucesión intestada en cuanto a su orden a partir del artículo 1078. Eso es. Ok, muchas gracias. Sí, era o sea, este artículo es como el punto final de la sucesión, por decirlo de esta manera. Del orden de sucesión. Ahí por sí. eso les dije que pusieran en el 1074 el cuarto lugar. Ok, muchas gracias, licenciado y licenciada. Así es. Miren, por favor, hablen, porque a mí sí se me van los mensajes rápido. Pasan y hablen. Catherine Esther Ochoa. Buenas noches, licenciada. Yo le hablaba con respecto a lo que publicó hoy en Classroom y ya revisé y fíjese que todavía aparezco como... Ah, sí. Solo que ahí le recuerdo, Catherine, porque usted me envió el correo, pero usted como que uno fuera el culpable, ¿verdad? Y ahí se recuerda que usted consignó un carnet 2023. Entonces el error es suyo y aquí lo tengo. Por eso le respondí el correo como es. Chequemos mientras, ¿cómo dicen los del Departamento de Control? Que ellos reinician, creo que esa es la palabra, que reinician cada día, entonces a veces unas cosas se graban y a veces otras no. Sigamos chequeando y el jueves siempre por este medio lo decidimos, pero ya ven todo el problema que causa el no consignar bien su número de carnet, porque la señorita Catherine consignó un carnet del 2023 de este año y es 2022. Entonces el jueves volvemos a chequear, por favor, pero tienen que estar atentos, ¿saben? Porque eso tiene que quedar corregido antes del final. Muchas gracias, licenciada. Aquí también está para servirle, Rafael Aníbal estará en clase, a saber, ¿verdad? Serna Corado, porque yo por eso les escribí ese mensaje en la plataforma para que nos viéramos hoy. Pero quizá don Rafael no se conectó hoy. Pues. Hay 117, la mitad de lo que somos. Don Rafael Serna Corado está en clase. No está. No está. Bueno, y Catherine, que es quien me acaba de hablar. De aquí solo hay dos, Catherine y el señor Serna Corado. De ahí todos están bien, creo yo. Bueno, miren, de la sucesión intestada, lo que deben de tener claro, bien claro, es en primer lugar el orden de bueno, en primer lugar, cuando procede, ¿verdad? Porque puede haber un testamento. Tenemos bien claro que como principio general procede cuando no hay testamento, cuando no hay testamento, pero vean que no solo cuando no hay testamento, porque también puede haber alguno en donde donde no señalaron la institución de heredero, ¿verdad? O bien el instituido murió antes del testador. También pudo haber sucedido que no se incluyeron todos los bienes y entonces ahí ya lo que el doctor les dijo, una sucesión mixta, parte testada y parte intestada únicamente para todos aquellos bienes que no se incluyeron, ¿verdad? También ese numeral 3, cuando en el testamento no hay heredero instituido y vean cuando no se ha dispuesto del patrimonio en legados. Entonces, todas esas situaciones deben de tenerlas claras porque, como les repito, la sucesión intestada no tiene lugar única y exclusivamente cuando no hay testamento, porque puede haber testamento, pero puede adolecer de estas circunstancias que les están indicando. Otra cuestión que deben de tener bien claro en la sucesión intestada es el orden, ¿verdad? Ya sabemos que en primer lugar
los hijos, incluyendo todos los hijos, y el cónyuge, pero ojo, el cónyuge que no tenga derecho a gananciales, porque si tiene derecho a sus gananciales, pues él se está llevando el 50% del patrimonio del causante. Entonces, y no se va a llevar su 50% y además ser heredero, porque entonces prácticamente se va a quedar los hijos con un 25%. Entonces, no, liquida su patrimonio y si no se ajusta, entonces es cuando se va haciendo el ajuste para que... Se le ajusta. El reajuste sería así, para que tenga sus gananciales y tenga también bien hecha su liquidación y dejar lo demás para los hijos o para quien corresponde. Entonces, vean que la respuesta no es solo los hijos. Los hijos adoptivos, no, sino que por eso se les lee el artículo y vuelven a leerlo ustedes para que vean el primer grado. Ahora ya vimos también que a falta de descendencia, pues entonces los ascendientes más próximos, ¿verdad? Y el cónyuge. Si hay solo una parte de estas, entonces ella se lleva toda la herencia. Puede ser que solo haya ascendientes o solo cónyuge, etcétera. Por eso les digo, depende de la situación en que estén sus parientes, ustedes y sus parientes. O sea que ahí también si solo hay un ascendiente, solo el cónyuge. Por el 50% y más. Exacto. El cónyuge. Ajá, así es. Y si no tiene cónyuge, solo los ascendientes. Y si solo hay un ascendiente, es el 50 con el cónyuge o el 100%. Si solo así es, ajá. Y ya vemos que los parientes colaterales hasta el 4º grado. A ver, ¿quién es el pariente colateral hasta en el 4º grado? ¿Quién sabe? Ya se los dije. Primos o hermanos, dijo, ¿verdad? Primos. Pues mire, son los primos. Ese el nombramiento de primos hermanos legalmente no existe, ¿verdad? Eso en nuestra ley no existe. Lo que existe son los primos, que son los hijos de mi hermano, hasta ahí, pero primos hermanos, tíos, abuelos, de eso no existe. La legislación les indica ascendientes, descendientes y quienes en la línea colateral, ya sabemos que hermanos, tíos, sobrinos y primos, nada más. Pero también hay que acostumbrarse, ustedes ya están en el área profesional, también tienen que acostumbrarse a utilizar su vocabulario, ¿ya? Porque ustedes ya iniciaron esta segunda etapa o área en la carrera. Así es. ¿Algún otro comentario? ¿No? Perdone, licenciada, como ya escuchaba, ¿verdad? Que esta es como que la penúltima clase. No, las clases no han finalizado. Estamos agotando contenido. Las clases terminan en noviembre. No estamos agotando clases todavía. Temas. ¿Qué me iba a decir? Yo le dije del proceso, la etapa. Y de ahí hay otras actividades. Exacto. No diga que las clases ya terminaron porque no están. Dios guarde, ¿no? Pero ¿qué pasó? Entonces, me confundí entonces, licenciada, perdón. No tenga pena. Las clases terminan en noviembre, ¿verdad? Ya en noviembre vemos cómo nos organizamos y porque nos vamos preparando para el examen final, pero clases tenemos, eso ni se preocupe. Que ya vamos a ir cambiando actividades, sí, porque el contenido de este tercer libro del tema de la sucesión hereditaria ya lo vamos terminando, ¿verdad? De hecho, algunos me han escrito que tienen dudas en dos temas. Yo se los voy a ir explicando al finalizar esta etapa. Entonces, de eso no se preocupen y entonces vamos a tener actividades. Tal vez unas actividades de casos, ¿verdad, doctor? Sí. Casos de la vida real. Bueno, ¿alguien más? Casos de la vida real, de telenovela. Sí. Bueno. De hasta en las mejores familias. Esos.
No sé, alguien levantó la mano o quiso escribir algo, pero ya se borró. ¿Estamos bien ahí? Entonces, compañeros, nos vemos el día jueves. Por favor, los que tienen problema con su nota, revisan. Y el día jueves nos volvemos a conectar aquí. Si es en el caso del señor que no se conecta, le avisan, porque después que no vaya a estar reclamando, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche, mucho gusto. Gracias, doctor. Muchas Excelente gracias. exposición. Gracias, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Uy, ¿por qué suena?